tal? Saludos, bendiciones para todos ustedes. Les saluda Harvin Sagastume, cristiano católico convertido del protestantismo. Fui protestante por casi 3 años, tiempo en el que me preparaba para ser pastor pentecostal. Y en el tiempo que estuve en la preparación, en el tiempo que estuve estudiando, yo pude darme cuenta que solamente estaba en un engaño, que lo que me enseñaban no era la verdad. Y estudiando, profundizando, yo pude darme cuenta que la verdad plena estaba solamente en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y estoy hablando de la iglesia cristiana católica, única que tiene 2000 años, única que viene desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestro tiempo. Por lo tanto, yo me vi en la obligación de abandonar aquella secta protestante en la que yo estaba para abrazar la fe instituida por nuestro Señor Jesucristo dentro de la iglesia cristiana católica. Y muchos tendrán esa inquietud. ¿Por qué se salió de la iglesia protestante? ¿Por qué abandonó lo que muchos llaman el cristianismo verdadero? Y esa pregunta tiene muchas respuestas y yo voy a ir dando respuestas paso a paso. Vamos a tratar diferentes temas controversiales de doctrina, temas que muchas veces son incomprendidos dentro del protestantismo, y me refiero a los temas como de la idolatría, la confesión con un hombre, el purgatorio, las imágenes, los santos, María siempre virgen, María llevada a los cielos. Todos estos y otros temas tienen fundamento 100% bíblico, y vamos a ir viendo tema por tema a lo largo de una serie que vamos a estar presentando a continuación. En este video yo me voy a centrar en un tema que es la confesión con un ministro de Dios o la confesión con un sacerdote. Y para eso pues voy a utilizar la Biblia y vamos a analizar ciertos pasajes bíblicos donde nuestro Señor Jesucristo instituye este sacramento de la reconciliación con Él a través de la confesión. Todos sabemos que nosotros tenemos una meta como cristianos, y nuestra meta es el cielo, nuestra meta es la vida eterna. Pero para entrar a la vida eterna, nosotros tenemos que estar libres de pecado. Nosotros tenemos que haber sido perdonados de nuestros pecados para así poder entrar a la gloria del Padre, porque lo dice el libro del Apocalipsis, que nada manchado podrá entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, es necesario que como cristianos creyentes en Cristo y en su palabra obedezcamos este mandato de confesar nuestros pecados para que puedan ser perdonados. Y lo voy a dar el tema basado 100% en las Sagradas Escrituras. El tema este de la confesión es rechazado por el protestantismo en su totalidad. Es decir, el protestantismo enseña, ya vamos a ver los textos bíblicos que utilizaba yo cuando era protestante para negar la confesión con un ministro. Y es que en el Antiguo Testamento ya existía esta práctica de los judíos de confesarse con un sacerdote. Y bueno, no se preocupen que voy a dar textos del Nuevo Testamento también, porque ya me parece estar escuchando por ahí algunos que dicen que me estoy basando al Antiguo Testamento, pero ya vamos a pasar al Nuevo Testamento. Y dice en el Antiguo Testamento, allá en Levítico, capítulo 5, vamos a ver el 4, versículo 28. Y dice, Levítico 4:28, en cuanto se dé cuenta del pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto.
Para no leerlo todo, vamos a ir al 5, Levítico 5:5. Ustedes lo pueden leer todo en su casa. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Levítico 5:5. Y dice: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Y vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? El versículo 6. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. ¿Quién era el que hacía la expiación? Lo dice la Biblia, lo leo de nuevo. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Por lo tanto, mis hermanos, aquí estamos viendo ya desde el Antiguo Testamento esta práctica de confesarse con un hombre. Y dice el protestantismo: pero ¿por qué confesar con un hombre si es mejor confesarse directamente con Dios, directito? Pues lamentablemente para ustedes, a Dios no le pareció bien así. A Dios le pareció bien hacerlo de esta manera, y nosotros tenemos que obedecer como cristianos. Y dice en el versículo 8: los entregará al sacerdote, el cual ofreciendo uno por el pecado. Aquí vemos ya en Levítico 5 y 4, vemos ya esta práctica de confesarse. Y vamos a ver en Levítico 16:32, vamos a ver con quién era que se tenía que hacer esta confesión y quién era el que tenía que hacer el sacrificio. Y lo vamos a ver en Levítico 16:32, y dice: el sacerdote que haya ungido, el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. No era cualquier persona que dijera yo lo voy a hacer. No, era el sacerdote consagrado para hacer este ministerio. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, ya vamos a ver allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 6, San Mateo capítulo 3, versículo 6, vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Y además de confesar sus pecados, oiga bien esto, para usted católico que no le gusta confesarse, para usted católico que tal vez ya está dejándose influenciar por la levadura del protestantismo, por las enseñanzas del protestantismo, que usted ya no se quiere confesar, para usted es esta palabra. Y para usted también, amigo protestante, que usted está viendo lo que dice la palabra de Dios, y tome en cuenta esto, que no lo estoy inventando yo, no lo estoy leyendo de ningún otro libro, sino solamente lo estoy leyendo de la Biblia. Y vamos a continuar, y dice: y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Esta práctica no era algo extraño para los judíos. Esta práctica era algo a lo cual ellos estaban acostumbrados a hacerlo. No era nada nuevo para ellos. Por lo tanto, no les era difícil ir con Juan a bautizarse y confesar sus pecados. Por lo tanto, vamos a ver más aún en las Sagradas Escrituras los demás textos que nos hacen referencia a este sacramento de perdón, de reconciliación y sacramento de salvación, porque Jesucristo
Nos perdona nuestros pecados, pero solamente a través de un ministro suyo. Y vamos a ver ahora también qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. La Biblia, la palabra de Dios, la palabra infalible, la que amamos nosotros los cristianos católicos, y muchos de ustedes protestantes también aman las Sagradas Escrituras. Y no solamente hay que amarlas, sino que hay que cumplirlas y ponerlas en práctica. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio según San Juan. En el capítulo 20, en el versículo 21, voy a empezar del 21, pero vamos a ver el 23 es donde está la esencia. Y dice, Jesús volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y ustedes no me van a negar que Dios envió a Jesucristo con poder para perdonar pecados, con poder para sanar. Y asimismo, con ese poder para perdonar pecados, dice Jesús, como el Padre me envió a mí, así también de la misma forma los envío yo a ustedes. Y veamos lo que pasa. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. No iban a estar solos, reciban al Espíritu Santo. Y luego sigue en el versículo 23, a quienes perdonen sus pecados serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Vamos a ver la primera parte. Aquí el jefe, el que manda, dio una orden. ¿Y cuál es esa orden? La orden dice, a quienes ustedes perdonen sus pecados serán perdonados. ¿Y quién va a negar eso? ¿Quién va a refutar esa palabra de Dios? Esa palabra que está en las Sagradas Escrituras. Y búsquelo en su Biblia. No importa cuál sea la Biblia que usted utiliza. Reina Valera, traducción del Nuevo Mundo. No importa qué versión de la Biblia, léalo y ahí lo dice. Y lo dice claramente. A quienes ustedes, hombres. ¿Con quién estaba hablando? Con hombres. Es que un hombre no tiene poder para perdonar pecados. Es la excusa de muchos. Pues para que vean que sí, para que vean que la Biblia lo declara y dice, a quienes ustedes, hombres, pecadores, perdonen sus pecados, serán perdonados. Pero ahí viene la otra parte. La segunda parte del versículo es algo que a mí me pone muy triste. Porque sé que hay muchos protestantes de buen corazón, porque sé que hay muchos católicos de buen corazón que no quieren confesarse, que no quieren ese perdón. Y la segunda parte dice, a quienes ustedes se los retengan, a quienes ustedes no se los perdonen, al que no se confiese, les quedarán sin perdonar. Qué triste. Qué triste, mis amigos, que muchos no quieren ya ese regalo de Dios. Después nos dice la Escritura, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el libro histórico, en el registro de los primeros cristianos, en Hechos capítulo 19, versículo 18, ahí también nos habla y nos dice lo que pasaba allá cuando los primeros creyentes se reunían. Y oiga lo que dice esto. Hechos, en el capítulo 19, versículo 18, dice, muchos de los que habían creído, yo no sé si usted ha creído, yo sí he creído. Yo sí he creído. Yo no sé si usted ha creído. Pero aquí dice que muchos de los que habían creído
Habían otros que posiblemente, como usted que no se quiere confesar, no lo hacían. Pero dice que muchos de los que habían creído venían a confesar y a exponer todo lo malo que antes habían hecho, es decir, sus pecados. ¿Qué le parece? Si a usted, amigo protestante o amigo católico, tal vez a usted nunca le habían dicho que había que confesarse. Tal vez su pastor nunca le había leído estos textos. Ahora ya no tiene excusa para no hacerlo. Porque estamos viendo la palabra de Dios y esta no me la estoy inventando yo. Eso no me lo estoy sacando de la manga. Lo estoy leyendo en la Biblia, les estoy dando capítulos, les estoy dando versículos, les estoy dando una explicación de los contextos de la Escritura. Y dice, muchos de los que habían creído venían a confesar, es decir, a decir sus pecados. ¿Y cómo sabemos? Oiga, ¿cómo sabemos que lo venían a confesar a los apóstoles, a los ministros de Cristo? Porque precisamente lo escribe un discípulo, lo escribe San Lucas. ¿Y cómo se dio cuenta San Lucas? Porque él estaba viendo todo lo que sucedía. Y no solamente eso, también el apóstol Santiago, también ese apóstol nos va a dar también una luz sobre el tema. Allá en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, vamos a leer Santiago 5. Vamos a ver qué es lo que nos dice este otro apóstol de Jesucristo, porque muchos dicen que la confesión, que es un invento de los sacerdotes, que es un invento de los papas, y ponen 1 y 1000 pretextos para no confesarse. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago, allá en la epístola suya, capítulo 5, versículo 13. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Se da cuenta? Hasta aquí no ha mencionado a ningún ministro, a ningún anciano, a ningún presbítero. En el versículo 14 dice, ¿hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia. Si está enfermo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que llame a los ancianos, a los presbíteros, a los ministros de la iglesia. Que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Escuche esto, si ha cometido pecados, se le perdonarán. Pero oiga lo que sigue en el versículo 16. Confiesen sus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Le voy a leer de nuevo. Confiesen sus pecados. Oiga, ¿cómo es eso? ¿Pero a quién? Como dicen los protestantes, es que yo me confieso directamente con Dios. Vamos a ver qué dice Santiago. Si ustedes se consideran mayores a Santiago, entonces, con toda razón. Pero yo prefiero creerle a Santiago. Yo prefiero creerle a la Escritura. Y yo me imagino que usted también. Usted y yo preferimos creerle a la Escritura y no creerle a ningún charlatán, a ningún lobo disfrazado de oveja, a ningún hereje. Nosotros le creemos a la palabra de Dios. Y dice,
confiesen sus pecados unos ante otros. Mire qué palabra tan tremenda. Unos directamente ante Dios, no. Y si usted no cree, vaya a su Biblia. Y si usted no tiene Biblia, vale la pena comprar una Biblia para leer esto. Yo le invito a leer esto. Reconozcan sus pecados unos ante otros y pidan unos por otros para que sean sanados. Pero, ¿quiénes son los que están ahí? Está el enfermo y el presbítero, el sacerdote, el ministro de Dios. Y ahí es donde tiene que estar la confesión. ¿Se da cuenta? Pero muchos de ustedes pensarán, pero ¿acaso un hombre tiene poder para perdonar pecados si solamente Dios tiene poder para perdonar pecados? Como me lo hacían creer a mí cuando yo era protestante, es que solo Dios tiene poder para perdonar pecados. La confesión es directamente, porque dice Jeremías 17:5 que maldito el hombre que confía en el hombre. Porque ese es un texto que utilizan los protestantes para desvirtuar la doctrina de la confesión. Pero déjeme decirle algo. Jeremías 17:5 no habla de confesión. No engañe y no se deje engañar. Jeremías 17:5 dice otra cosa y se lo voy a leer para que usted se dé cuenta, para que vea que yo no lo estoy engañando, sino que le estoy hablando con la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Jeremías, porque Jeremías para mí es bastante claro. Para mí Jeremías no necesita mucha interpretación. Se lo voy a leer qué es lo que dice. Así habla Yahvé, Jeremías 17:5. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero espérense, todavía no termino el texto. Dice que confía. Aquí no habla de confesión. Ya vimos que Santiago dice confiesen sus pecados unos ante otros. Por lo tanto, no es la confesión a la que se está refiriendo aquí. Ya vimos en Hechos 19:18 que dice que iban y confesaban sus pecados. Ya vimos también allá en Mateo 3:6 que iban con Juan el Bautista y confesaban sus pecados. Ya vimos también en Juan 20:21 al 23 que Jesús les dice: a quienes ustedes perdonen los pecados serán perdonados, y a quienes ustedes se los retengan les quedarán retenidos. Vamos a ver qué es lo que dice entonces Jeremías. Dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y, oiga, hay una condición, hay una y que aparta su corazón de Yahvé. Es decir, yo puedo confiar en otro hombre si no aparto mi confianza de Dios. La maldición es mía cuando yo creo en otro hombre y aparto mi confianza de Dios. Y se lo puedo mostrar. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han hecho un depósito bancario? Han ido al banco y han confiado el dinero en las manos de los bancarios. Han confiado. ¿Cuántos de ustedes no han ido a un restaurante y piden comida y confían en el mesero que les dio una comida sana, sin veneno, sin algo que le dañe? ¿Cuántos de ustedes no han ido a un médico y el médico les dice: compre esta medicina, y ustedes la han comprado? ¿Cuántos de ustedes no tienen esposa o esposo y cuando tienen una necesidad de salir dejan sus niños con su esposa o con su esposo y confían? Entonces esta maldición es solamente para aquellos que confían en el hombre y apartan su confianza de Dios. Pero
yo quiero responder a esa duda que usted tiene, que cómo es posible que un hombre pecador tenga poder para perdonar pecados. Vamos a ver Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, versículo 29. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Y vamos a ver aquí algo muy interesante. Vamos a ver aquí algo muy interesante. Y es que un hombre no tiene poder para perdonar pecados, como un hombre tampoco tiene poder para caminar sobre el agua. Pero, ¿qué tal si Jesús le da el poder? ¿Qué tal si Jesús le da el poder a un hombre para perdonar pecados? ¿O qué tal si Jesús le da el poder a un hombre para caminar sobre el agua? ¿Qué les parece si vemos en la Escritura si Jesús puede dar poder? Veamos lo que dice Evangelio según San Mateo 14, 29. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. ¿Se da cuenta? Un hombre común y corriente como usted y como yo no tenemos el poder para caminar sobre el agua. Pero si Jesús nos da ese poder, nosotros podemos caminar sobre el agua. Ningún hombre tiene el poder para expulsar demonios. Pero si Jesús da ese poder, lo podemos hacer. Ningún hombre tiene poder para hacer milagros, curaciones. Ninguno. Pero si Jesús nos da el poder, nosotros vamos a poder. Por lo tanto, no hay motivo para dudar. No hay motivo para dudar de la confesión. Así es, mis hermanos, que lamentablemente, cuando yo fui protestante, no me enseñaron todo esto. No me explicaron esto. ¿Y saben por qué? Porque un protestante, un ministro protestante, un pastor protestante no tiene la autoridad para perdonar pecados, porque no es un verdadero ministro de Dios. Cualquier persona, hoy en día, cualquier persona puede comprar una Biblia, puede rentar un cuarto, una casa, poner unas bancas, invitar a los vecinos y ya es el pastor. Pero Jesús no dejó establecido que cualquiera podría fundar una secta, cualquiera podría fundar una denominación y autoproclamarse ministro, autoproclamarse pastor. No. Jesús estableció sus ministros, los de él. Y para que un ministro sea verdadero, tiene que tener imposición de manos, que es un tema que voy a tratar en otro video. Estén pendientes. Síganme en mi página en YouTube y en Facebook como Harvin Sagastume. Si usted quiere que yo visite su comunidad, escríbame. Búsquenme en mis redes sociales. Ahí va a aparecer el correo en pantalla para que usted pueda hacer su invitación, para que pueda visitar su comunidad. Si usted quiere un curso de apologética, con mucho gusto, para eso estamos. Que el Señor a ustedes les bendiga grandemente. Y en este video no está todo sobre la confesión. Si usted quiere saber más sobre la confesión, escríbame. Y yo con mucho gusto estaré ayudándole a aclarar todas sus dudas. Que el Señor les bendiga hasta una próxima oportunidad.